Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Natalia Treviño. Continuando con el tema de infecciones de transmisión vertical, primera parte, en esta clase vamos a abordar el estudio del recién nacido con sospecha de infección congénita. Recordemos que las infecciones congénitas son aquellas infecciones transmitidas por la madre a su hijo antes del nacimiento, es decir, durante el embarazo. Las formas de presentación y manifestaciones clínicas de estas infecciones son muy variables. Pueden causar aborto, mortinato, malformaciones, recién nacidos prematuros, retardo del crecimiento intrauterino, hasta recién nacidos asintomáticos. De hecho, la mayoría de los recién nacidos con infecciones congénitas se encuentran en buenas condiciones de salud al momento de nacer y pueden presentar secuelas a corto, mediano o largo plazo, lo que constituye un verdadero desafío diagnóstico. Comencemos definiendo el síndrome TORCH. El término TORCH es utilizado para caracterizar a aquel feto recién nacido que presenta un cuadro clínico compatible con una infección congénita. TORCH identifica además a varios agentes causales con riesgo potencial de infección intrauterina. Este acrónimo contempla infecciones como toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus o infecciones por el virus de herpes simple. La O corresponde a otras infecciones, entre las que inicialmente se incluía sífilis y al HIV, y que hoy en día contempla además a Chagas, a hepatitis B, a parvovirus, al virus Zika, dengue, malaria, hepatitis C o varicela. Nuevas siglas se han propuesto para incluir a más infecciones de transmisión congénita, como por ejemplo el término CHARTS, que incluye a citomegalovirus y Chagas, a herpes simple y hepatitis B, al HIV, a rubiola, a toxoplasmosis o a sífilis. Pero dado que el espectro de estas infecciones continúa en aumento y con el tiempo van apareciendo nuevos agentes causales de infecciones de transmisión congénita, estos nuevos acrónimos también van quedando en desuso. Ya vimos que las manifestaciones clínicas de las infecciones congénitas pueden ser muy variables, desde formas de presentación severas como aborto o mortinato hasta recién nacidos asintomáticos. Y esto puede explicarse por la influencia de muchos factores independientes entre sí, como el efecto del microorganismo sobre la organogénesis. Hay algunos patógenos, como por ejemplo el virus rubiola, responsable del síndrome de rubiola congénito, que afectan la organogénesis produciendo malformaciones fetales. El momento en el que ocurre la infección, respecto a la edad gestacional, muchas de estas infecciones son más severas si la transmisión ocurre en el primer trimestre de gestación. Otro de los factores puede ser la presencia o ausencia de inmunidad materna, por ejemplo, el citomegalovirus, tanto la infección primaria por citomegalovirus en la embarazada como las reactivaciones pueden dar como resultado una infección fetal. Pero la probabilidad de infección fetal es mayor y es más grave en el caso de tratarse de una primoinfección y no de una reactivación donde la madre ya tiene anticuerpos. Por último, otro de los factores involucrados es el modo de adquisición de la infección. En esta diapositiva se mencionan algunas anomalías que pueden ser detectadas en los controles ecográficos de rutina y que nos llevan a sospechar de un síndrome TORCH o de una infección congénita. Esto demuestra una vez más la importancia de realizar los controles durante el embarazo. Mencionaremos algunos de estos hallazgos a modo de ejemplo. Podemos observar retardo de crecimiento intrauterino, microcefalia, calcificaciones intracraneales, cataratas, insuficiencia cardíaca congestiva, hepatoesplenomegalia, ascitis fetal, hidrops fetal, oligohidroamnios y polihidroamnios. En la imagen de la derecha pueden observar zonas hiperecogénicas que corresponden a calcificaciones intracraneales en un paciente con toxoplasmosis congénita.
Por otra parte, en esta diapositiva se muestran algunas de las manifestaciones clínicas en el recién nacido según el agente etiológico. En el recién nacido, los hallazgos clínicos habituales que sugieren una infección congénita aguda son hepatosplenomegalia, petequias e ictericia, al momento de nacer o inmediatamente posterior al parto. Vemos que estas manifestaciones son compartidas por la mayoría de los agentes que aparecen en esta tabla. A su vez, cada uno de estos agentes presenta manifestaciones clínicas más específicas, como por ejemplo microcefalia, que puede presentarse en la infección congénita por citomegalovirus o en la infección congénita por el virus Zika, si bien no aparece mencionado en la tabla, o la presencia de hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y corioretinitis, que es la tríada clásica de presentación de la toxoplasmosis congénita. A la derecha observan dos imágenes. En la imagen superior se muestra un bebé con microcefalia y en la imagen inferior un recién nacido con toxoplasmosis congénita. A continuación abordaremos el estudio del recién nacido con sospecha de infección congénita o síndrome TORCH. Antes de solicitar los estudios al recién nacido, es necesario, en primer lugar, una correcta evaluación clínica del mismo. Frente a la sospecha de una infección congénita, debe evaluarse además a la madre en búsqueda de antecedentes que nos ayuden en el diagnóstico. Interrogar acerca de su salud previa, por ejemplo, antecedentes de Chagas, de herpes genital, de enfermedades exantemáticas de la infancia, manifestaciones clínicas durante el embarazo, como fiebre o rash. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ausencia de historia de infección no descarta la posibilidad de una infección congénita, dado que la mayoría de las embarazadas son asintomáticas. En tercer lugar, controlaremos los estudios realizados durante el embarazo, con especial énfasis en los estudios microbiológicos y los estudios serológicos. Si la evaluación infectológica realizada durante el embarazo estuviera incompleta, debemos solicitar los estudios faltantes antes de realizar cualquier estudio al recién nacido. Con todos los resultados maternos completos, se establecerá la evaluación del recién nacido, los estudios serológicos que solicitaremos y los exámenes complementarios, como ecografía cerebral, realización de fondo de ojo, radiografía de huesos largos. A continuación, veremos una tabla muy resumida que nos guía para la evaluación inicial del recién nacido, basándonos, como vimos anteriormente, en las manifestaciones clínicas del recién nacido, en los antecedentes y en los controles serológicos maternos. Antes de continuar con el análisis de esta tabla, debemos tener en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, siempre que podamos, debemos recurrir a métodos directos para el diagnóstico de una infección congénita en el recién nacido, dado que, si recordamos, los anticuerpos IgG maternos pueden atravesar placenta, por lo que podemos estar detectando en el recién nacido anticuerpos que correspondan a la madre. Lamentablemente, no en todos los casos tenemos disponibles métodos de diagnósticos directos para confirmar una infección congénita. En segundo lugar, esta tabla solo nos orienta en el primer estudio que debemos solicitar en el recién nacido. Pero hay que considerar que muchas veces, o en determinadas situaciones, con un solo resultado no podemos confirmar o descartar una infección congénita, y se requieren de más estudios y el seguimiento en el tiempo de estos pacientes antes de arribar a un diagnóstico. Por eso, muchas de estas infecciones cuentan con algoritmos diagnósticos que nos sirven de guía para confirmar o descartar una infección congénita. Estos algoritmos serán tratados cuando se desarrollen con mayor detalle cada una de estas patologías. Ahora sí, centrémonos en la tabla. Tenemos del lado izquierdo los controles maternos positivos, ¿sí? Y vamos a ver qué solicitaremos al recién nacido en cada caso. En el primer caso tenemos una madre con una BDRL positiva.
Al recién nacido le solicitaremos una BDRL en sangre. Recordemos que la BDRL es una prueba no treponémica. Estamos buscando anticuerpos, por lo que es un método indirecto. Esto quiere decir que la BDRL en el recién nacido puede ser positiva y no ser una infección, o ser negativa, pero tampoco nos descarta una infección congénita. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos en el próximo video sífilis congénita. En el segundo caso, si tenemos una madre con serología positiva para el virus de la inmunodeficiencia humana y sospechamos de una infección congénita, vamos a solicitar al recién nacido la búsqueda del virus en sangre. Lo vamos a hacer utilizando un método directo, un método molecular que nos detecte DNA proviral y o carga viral en sangre del recién nacido. Para el caso de una paciente, de una mamá que tiene serologías positivas para Chagas, vamos a solicitar al recién nacido la búsqueda del parásito en el sangre. Vamos a buscar al Trypanosoma cruzi en la sangre del recién nacido. Vamos a utilizar un método directo. Si la madre hubiera adquirido rubiola durante el embarazo, vamos a solicitar al recién nacido, como primer estudio, la detección de anticuerpos IgM contra el virus rubiola. En este caso, la serología o la utilización de un método indirecto sí puede ayudarnos en el diagnóstico, dado que buscamos anticuerpos IgM y sabemos que estos anticuerpos no atraviesan placenta, por lo que si están presentes es porque fueron producidos por el recién nacido en respuesta a la infección. Si la embarazada cursó toxoplasmosis durante el embarazo, vamos a solicitar al recién nacido la detección de anticuerpos. El diagnóstico de toxoplasmosis es más complejo y requiere la búsqueda de varios isotipos de anticuerpos. ¿Sí? Acá tenemos que utilizar para el diagnóstico métodos indirectos. Vamos a buscar anticuerpos de tipo IgM, anticuerpos IgA y anticuerpos IgG contra Toxoplasma gondii. En el caso de la búsqueda de anticuerpos IgG, vamos a comparar el título de esos anticuerpos en el recién nacido y en la mamá. Por último, si sospechamos de una infección por citomegalovirus durante el embarazo, vamos a solicitar al recién nacido la búsqueda del virus en orina, utilizando un método molecular. Es decir, vamos a detectar el genoma del citomegalovirus en la orina del recién nacido por un método directo. Además, siempre que evaluamos una infección congénita, debemos solicitar ecografía cerebral y fondo de ojo. A modo de resumen, en la clase de hoy vimos que el término TORCH se utiliza para caracterizar aquel feto o recién nacido que presenta un cuadro clínico compatible con una infección congénita e identifica además a varios de los agentes causales. Vimos también que las manifestaciones clínicas de las infecciones congénitas son similares entre sí, pero con un amplio espectro de variabilidad. La mayoría de los recién nacidos con infecciones congénitas se encuentran en buenas condiciones de salud al momento de nacer, y por eso el diagnóstico de estas infecciones constituye un verdadero desafío. Por último, para el estudio del recién nacido con sospecha de infección congénita, es necesario realizar una correcta evaluación clínica, investigar antecedentes maternos y controlar los estudios microbiológicos y serológicos realizados durante el embarazo antes de solicitar al recién nacido los estudios serológicos correspondientes y los estudios por imágenes. Para finalizar, les dejo la bibliografía utilizada para que puedan ampliar el estudio del tema. Muchas gracias.